¿Se ve la pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Sí? ¿Logran ver la diapositiva? Sí, muchas gracias, Melina. Muchas gracias. Em, Bien, jóvenes. El día de hoy, siguiendo con el programa de nuestro curso de filosofía, vamos a ver lo que es la filosofía antigua. Bien, la semana anterior ya vimos de manera general, ¿no?, cuestiones preliminares de filosofía, ¿no? El concepto de filosofía, las características de la actitud filosófica, cuáles son las disciplinas filosóficas, y el día de hoy vamos a empezar con la primera etapa de la filosofía, que corresponde a la filosofía antigua. Bien. Eh, Prosigamos. Para empezar, aquí tenemos un pequeño esquema de cuáles son las etapas en la historia de la filosofía. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la etapa prefilosófica, es decir, la etapa que antecede al nacimiento de la filosofía. Ustedes recuerdan lo que vimos la semana pasada. ¿Quién fue el primer filósofo? ¿Se acuerdan de cómo se llamaba el primer filósofo? Tales de Tales de Mileto. Exacto, gracias, Denise, ¿no? Tales de Mileto. Entonces, la etapa prefilosófica es precisamente antes de Tales, ¿no? Antes de que Tales utilizara, ¿no?, su razón, ¿no?, para dar cuenta, explicación del origen de las cosas que él veía. ¿Ustedes recuerdan cuál era uno de los factores muy importantes? Este factor era muy importante para que la filosofía haya nacido en Grecia, ¿no? Recuerdan que había religioso, político, ¿no? Económico, pero había un factor muy importante que tiene que ver con el mito. ¿Cómo se llamaba ese factor para que la filosofía haya nacido en Grecia? ¿Y alguno se acuerda? Pueden escribirlo, pueden encender su micrófono. Eh, este factor muy importante es conocido como el paso del mito al logos, ¿sí? Recuerdan que logos es una palabra, un vocablo griego que tiene múltiples definiciones, pero para nosotros logos va a significar razón. Entonces, este factor muy importante para que la filosofía se origine en Grecia quiere decir que el ser humano, el hombre, pasó de dar cuenta de por qué se origina, por ejemplo, el mundo. Primero él creía en los mitos contados por los poetas, ¿no? Dejó esos mitos de lado y empezó a dar cuenta de todo esto, pero con su razón, con el logos, ¿correcto? Entonces, allí está muy claro de que el mito representa la etapa prefilosófica. Bien, entonces se dejan las explicaciones mitológicas en el siglo VI antes de Cristo con un señor, como ya lo dijo su compañera, llamado Tales de Mileto. La filosofía antigua abarca desde el siglo VI antes de Cristo, ¿no?, hasta el siglo V después de Cristo. Distintas escuelas, vienen distintos filósofos, empiezan a intervenir en esta discusión sobre el origen de la naturaleza del hombre y sus teorías filosóficas. Luego, termina la etapa de la filosofía antigua y se inaugura una nueva etapa en la filosofía conocida como la filosofía medieval, que abarca desde el siglo VII hasta el siglo XV, obviamente después de Cristo, ¿no? La filosofía medieval, ¿no? Aquí tenemos
a dos filósofos muy conocidos de esta etapa, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. En el programa de nuestro curso de filosofía, nosotros no vamos a ver filosofía medieval. Sí, antes se veía, pero actualmente no vamos a tocar filosofía medieval. Eso quiere decir que nosotros hoy vamos a ver filosofía antigua y la siguiente semana vamos a ver filosofía moderna. Bien, la filosofía moderna abarca desde el siglo XVII después de Cristo hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Profesor, ¿y qué pasó? ¿El siglo XVI no hubo filosofía? Sí hubo filosofía, jóvenes. En el siglo XVI tenemos la etapa que se conoce como el Renacimiento, ¿bien? Pero por consenso, muchos historiadores de la filosofía relacionan a muchos pensadores, a muchas teorías que nacieron en el siglo XVI con la filosofía moderna, porque es como tienen una conexión. Entonces, no hacen esta diferenciación, ¿no? Sino que te dicen que en la filosofía moderna se van a perfeccionar algunas ideas, algunos pensamientos que tuvieron su origen en esta etapa del Renacimiento. Bien. Luego, después de la filosofía moderna, en la segunda mitad ya del siglo XIX hasta nuestros días, el siglo XXI, tenemos a la filosofía contemporánea, ¿no? Eso es algo que hasta el día de hoy en la historia de la filosofía se sigue desarrollando. Bien, ahora, ahora sí empecemos con lo que, esto es un preámbulo para ver cómo es que se ha desarrollado y se viene desarrollando todavía el pensamiento filosófico a lo largo de la historia, pero ahora sí vamos a empezar con lo que nos trae a la clase del día de hoy, que es la filosofía antigua. ¿Mm? Eh, Bien, empezamos con Sócrates, es este señor que está aquí, eh, llamado Sócrates, vivió entre el 470 antes de Cristo y el 399 antes de Cristo. Bien, eh, ¿qué es lo que te plantea con Sócrates? En primer lugar, se inaugura un periodo de la filosofía antigua conocido como el periodo antropológico. ¿Por qué antropológico? ¿Alguno sabe por qué este periodo se llamó antropológico? ¿No? La palabra, Porque envolvía el ser del hombre. ujú, claro, porque se va a preguntar por el hombre, ¿no? Antropos. Va a hablar del origen del hombre, ¿no? De las virtudes del hombre, del ser humano, obviamente, entendido hombre como ser humano, ¿no? Entonces, este es el periodo antropológico. Bien. Antes, es un periodo que no vamos a estudiar, pero antes se dio un periodo que se preguntaba por cuestiones de la naturaleza, del universo, ¿no? Pero este periodo que vamos a estudiar con Sócrates y con otros filósofos más es el periodo antropológico. Entonces, bien, antropológico porque se pregunta por el ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza la filosofía de Sócrates? Bueno, para Sócrates nos dice que nosotros debemos cultivar el alma, o sea, buscar el conocimiento, ¿no? Tener virtud. Esa debe ser la finalidad de nuestra existencia. O sea, ese es el objetivo que nosotros debemos tener a lo largo de toda nuestra vida. O sea, no, el objetivo no es alcanzar la riqueza, ¿no? Tener poder, no. Debes cultivar tu alma, ¿no? Debes obtener conocimiento para llegar a ser virtuoso, porque la virtud, o en griego el arete, ¿no? El arete es la realización de todo nuestro ser, o sea, es
a lo máximo que nosotros podemos aspirar. Entonces, para que tú llegues a obtener la virtud, el arete, tienes que a lo largo de toda tu vida cultivar tu alma, ¿no? Porque, bueno, para Sócrates nosotros tenemos el conocimiento en nosotros, ¿no? Debemos nosotros siempre estar trabajando ese conocimiento, querer más para llegar a la virtud. Otra característica de las enseñanzas de Sócrates es que él combate a un grupo de pensadores, si se quiere, conocidos como sofistas, ¿no? En específico, Sócrates está en contra del relativismo nociológico. ¿Qué es eso, profesora? ¿Qué quiere decir? El relativismo nociológico que caracteriza a los sofistas es que, si tú le preguntabas, por ejemplo, ¿no? Sabemos que Sócrates iba por el ágora o por las calles y te preguntaba, ¿no? Para ti, ¿qué es la justicia? Por ejemplo, preguntaba Sócrates. Para ti, ¿qué es lo bello? ¿Mm? Para ti, ¿qué es la verdad? Para ti, ¿qué es la valentía? ¿No? Entonces las personas que se encontraban con Sócrates empezaban pues a definir de acuerdo a ellos, ¿no? Pero Sócrates no se sentía satisfecho con estas preguntas y empezaba como a refutarlas, ¿no? Por el contrario, el sofista no te refutaría nada. ¿Por qué? Porque para un sofista la definición de una palabra depende. ¿Depende de qué? Depende de cada persona. O sea, yo puedo tener la definición, por ejemplo, una definición de justicia y tú puedes tener otra definición. Y el sofista diría, ninguna es errada, las dos están bien porque depende, ¿no? Entonces es relativo a lo que crea cada persona, cada hombre. Entonces Sócrates obviamente no estaba de acuerdo con eso, porque como ya vimos anteriormente, digamos, el trabajo filosófico de Sócrates lo podemos enmarcar con una característica de la filosofía, de la actitud filosófica, que es totalizadora, ¿no? Busca respuestas, realiza preguntas y busca respuestas universales, ¿no? O sea, como vimos la semana pasada, al buscar respuestas universales, la filosofía lo que va a hacer, lo que va a lograr es que eh, una teoría filosófica que nace, por ejemplo, en Grecia, que nace en Europa, en Alemania, pueda ser tomada por filósofos de la Asia, de América Latina, ¿no? Y pueda ser aplicada. Pero si nosotros tomamos como regla el relativismo nociológico de los sofistas, esto no se va a poder dar, ¿no? Porque van a haber un sinfín de opiniones que se van a tomar como verdades y que nadie va a poder refutar, ¿correcto? Ahora, otra cosa, Sócrates lo que quiere es el conocimiento, es conocer la verdad de las cosas. Sócrates quiere conocer, nos dice, la idea y el concepto, porque Sócrates se va a preguntar por conceptos de varias palabras, ¿no? Como vimos, justicia, valentía, el amor, ¿no? Lo bello. Siempre se va a preguntar por eso, por el concepto, pero en general. Siempre va a querer una respuesta general. Sócrates busca la idea, nos dice. Esta palabrita idea, ¿a ustedes les recuerda a otro filósofo? ¿A qué filósofo les puede recordar cuando yo les digo idea? A Platón. A Platón, ¿cierto? Nos recuerda a Platón. ¿Por qué nos recuerda a Platón? Porque Sócrates fue el maestro de Platón. Y todo lo que nosotros sabemos de Sócrates, ¿bien? Lo sabemos por Platón. Sócrates no escribió nada, correcto. Sócrates no escribió nada. Todo lo que nosotros sabemos sobre la filosofía socrática la encontramos a través de los textos escritos
sobre todo por Platón y por otros discípulos de Sócrates, ¿no? Pero el más famoso, Platón. Bien, entonces van a compartir eh, muchos, muchos de sus teorías van a ser compartidas. Por eso cuando se estudia Sócrates también se estudia Platón a la vez, porque comparten muchos planteamientos. Bien, ahora, ¿cuál es el método que utiliza Sócrates? Sócrates utiliza un método conocido como la mayéutica, ¿no? ¿Qué es la mayéutica? Es decir, el diálogo, ¿no? El conversar con la otra persona. Y allí utiliza la ironía, ¿no? O sea, una herramienta de este método muy importante es la ironía. Utilizaba la ironía para que su interlocutor se dé cuenta de que en realidad lo que él o lo que él pensaba que sabía no es verdad, ¿no? No es verdad. Y posteriormente, al darse cuenta de ello, empiece a gestar un nuevo concepto sobre una palabra que le estaba preguntando Sócrates. Bien, ahora, ¿por qué Sócrates hacía esto? ¿No? A Sócrates le gustaba molestar a la gente de repente. No, miren, lo que Sócrates decía, y esto viene también por parte de su vida, Sócrates tenía una madre que era partera, ¿no? Obviamente en esta época, antes de Cristo, no, pues no había médicos, obstetras, etcétera. Entonces, cuando una mujer estaba a punto de dar a luz, se llamaban a las parteras. ¿Bien? Y las parteras se encargaban de ayudar a esta mujer a que pueda dar a luz a su bebé. ¿Correcto? De la misma manera en que una mujer está preñada, está embarazada, decía Sócrates, los hombres, el ser humano, ¿bien? Están preñados, estamos preñados, también decía Sócrates. ¿De qué? ¿Qué es eso, Sócrates? Es un poco raro. Estamos preñados de ideas, ¿no? Nosotros tenemos dentro de nosotros, ¿no? La idea, es decir, no, dentro de nosotros tenemos el conocimiento y el conocimiento verdadero, solamente que alguien, como el trabajo de la partera con una mujer embarazada, alguien debe ayudarnos a que nosotros demos a luz estas ideas, ¿no? ¿Y quién va a hacer el trabajo de la partera en esta situación donde nosotros estamos preñados de ideas? Sócrates, ¿no? Sócrates es el que nos va a ayudar a parir ideas, ¿bien? Y bueno, esa era su intención. Por ejemplo, eh, Sócrates estaba caminando un día, ¿no? Y encuentra a un soldado de la época muy reconocido. Le dice, soldado, ¿no? Porque la gente conocía, sabía quién era Sócrates, ese señor que siempre estaba andando. Y le dice, tengo una pregunta, ¿no? Nadie me la ha podido responder, pero seguramente tú sí, porque tú eres un soldado muy reconocido, tú tienes laureles, ¿no? ¿Tú puedes decirme qué cosa es la valentía? Sí, claro, Sócrates le responde, ¿no? Yo te puedo decir qué es la valentía, ¿no? ¿No? La valentía es ir ahí al campo de batalla, ¿no? Dar todo de sí en el campo de batalla, ¿no? Sócrates le dice, ah, ok, ¿no? Pero no sé, no estoy muy seguro, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué Sócrates? No, lo que pasa es que, obviamente, puedes estar en una batalla, pero ¿qué sucede si el contexto de la batalla te obliga a retroceder, ¿no? Para salvar a tus hombres, ¿no? Para salvar a tu ejército. ¿Eso quiere decir que ya no eres valiente? No, Sócrates, no, eso es válido, ¿no? Eso se suele hacer.
Entonces, soldado, ¿qué es la valentía? Y el soldado se da cuenta de que lo que él pensaba que era la valentía, en realidad no es. Le dice, no, Sócrates, ¿sabes qué? Ya no sé, ya no sé. Ya no sé qué es la valentía, ¿no? Entonces, Sócrates, mediante la mayéutica y la ironía, va a demostrar que todos los hombres poseemos esto, ¿no? Poseemos ignorancia y que muchos poseen jactancia, o sea, que muchos dicen saber cosas que en realidad no saben, ¿no? Y eso se puede aplicar hasta el día de hoy. Por eso es que Sócrates tiene una frase muy conocida que es, solo sé que nada sé. La frase completa es, solo sé que nada sé y ni siquiera de eso estoy seguro. O sea, Sócrates, al aceptar su ignorancia, es decir, hay cosas que yo no sé, es más, yo no sé nada, por eso es que yo estoy buscando, estoy cultivando mi espíritu, mi alma, para alcanzar esto, ¿no? El arete, para alcanzar el conocimiento verdadero. Pero para antes de alcanzar este conocimiento verdadero, yo tengo que aceptar que no sé nada. Y al yo aceptar que no sé nada, ¿no? Paradójicamente, estoy siendo más sabio que los que en su ignorancia creen saberlo todo, ¿no? Obviamente, esto no le cae bien a mucha gente, ¿no? Y por eso es que Sócrates termina su vida como ya sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A Sócrates lo llevan a un juicio político expreso, un juicio muy rápido, y lo acusan de dos cosas. Jóvenes, ¿alguien sabe de qué cosas acusan a Sócrates en este juicio? ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿No? Hay dos argumentos que utilizan contra Sócrates para finalmente sentenciarlo. Bien, uno de los el primer argumento es que Sócrates corrompe a los jóvenes de Atenas, ¿no? Los corrompe. Ese es un argumento. El segundo argumento que se utiliza en el juicio contra Sócrates es que Sócrates eh, no cree en los dioses de la ciudad, ¿no? Recordemos que en esta época no existía el concepto de nación, entonces hablaban de los dioses de la ciudad, de la polis. De estas dos cosas lo acusaron a Sócrates, ¿no? Obviamente, posteriormente, ya cuando esto también se sabe por la obra de Platón, se entiende que detrás hubo otros intereses, ¿no? Así que desde la historia antigua se utilizan las leyes o cualquier otro instrumento para venganzas, pues, que van más allá de la legalidad, ¿no? Sí, tenemos un ejemplo en Sócrates. Y Sócrates es finalmente sentenciado a tomar la cicuta, que es un veneno, ¿no? Ahora, antes de llegar a este fin, ¿no? Eh, Sócrates está digamos, en una carceleta, en una especie de carceleta por unos días. Y Sócrates tenía discípulos, seguidores, que eran personas adineradas, ¿no? Eran personas que tenían influencia. Entonces, cuando Sócrates está en el calabozo, eh, se llega a visitarlo uno de sus seguidores llamado Critón. Esto está en un texto de Platón llamado precisamente Crito. Bien, que le dice, ¿no? Sócrates, ya
tenemos todo listo, Sócrates, tú puedes escapar, ¿no? Hay que escaparnos. Y Sócrates se niega, Critón le da muchos argumentos, pero Sócrates dice, no, o sea, yo he vivido, o sea, no, pero Sócrates, ese juicio, esa sentencia es injusta y tú la sabes. Y Sócrates le dice, o sea, que porque han sido injustos conmigo, yo voy a cometer injusticia también al escaparme, ¿no? Entonces Sócrates se niega totalmente. Sócrates hasta el fin de sus días vive de acuerdo a lo que pregonó, ¿no? A lo que pregonó. Bien, ahora sigamos, jóvenes. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Hay alguna pregunta sobre este tema, sobre Sócrates? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, sigamos. Miss, Eh, disculpe. sí. Perdón, ¿a qué edad Sócrates empezó con empezó a preguntar a las personas y todo eso aproximadamente? Cuando ya estaba en la edad adulta, ya era un hombre mayor. No hay mayor información porque Platón ya lo conoce cuando es una persona grande y a partir de allí tenemos información de la vida de Sócrates, ¿no? Tenemos por ahí alguna información un poco más anecdótica, pero no sabemos, por ejemplo, más allá de sus maestros o de qué cosa lo influenció, no tenemos mucha información sobre ello. Pero se sabe que ya Platón y otros seguidores lo conocieron en su vida adulta, digamos, ¿no? Ya casi después de la mitad de su vida. Ah, ok, Miss. Bien, ¿se acuerdan que Sócrates estaba criticando, ¿no? Estaba en contra de los sofistas? Vamos a ver a uno, sino el sofista más famoso. Este señor de aquí, llamado Protágoras, ¿no? Contemporáneo, obviamente, de Sócrates. ¿Qué decía este señor? Este señor tenía una frase muy conocida, ¿no? Que nos dice, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Se conoce como el homo mensura. ¿Qué quiere decir? El hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, se relaciona con su relativismo nociológico precisamente. Es decir, todo es verdad de acuerdo a lo que diga cada hombre, ¿no? ¿No? La verdad, o sea, que algo sea verdadero o que algo sea falso, depende, ¿no? Depende, todo depende. ¿De qué? De lo que piense cada persona, ¿no? Es el relativismo nociológico de los sofistas representado en la figura de Protágoras. Ahora, ¿qué hacían los sofistas? Los sofistas brindaban lo que se conoce como falsas enseñanzas. ¿Qué es esto? Los sofistas obviamente no podían enseñarte el concepto de justicia, el concepto de amor, porque ellos te van a decir, bueno, depende pues lo que tú creas, ¿no? Entonces, estas falsas enseñanzas, podemos decir que los sofistas te enseñaban más que nada como a desarrollarte como expositor, o sea, te enseñaban vulgarmente a ser palabrero, ¿bien? Te enseñaban a que tú domines la palabra y que a través de la palabra convenzas al otro, ¿no? O sea, yo voy a hablar, voy a hablar, voy a hablar, hasta lo voy a marear a la otra persona para que crea que yo tengo conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú estás por el centro de Lima caminando, ¿no? Estás paseando y te dan estos folletitos que te dice aprenda oratoria, ¿no? Aprenda a expresarse, aprenda a hablar en tal dirección, ¿no? Ellos nos están diciendo usted aprenda la verdad, ¿no? Usted aprenda, vamos a enseñarle tales conceptos básicos, ¿no? Te están diciendo aprende a hablar, aprende a expresarte. Entonces, estos señores, los sofistas, vivieran ahora, digamos que podríamos relacionarlos con estas clases que te prometen
que tú vas a dominar la palabra y vas a ser un gran orador, ¿no? Así que ya sabes, esa gente que siempre se vanagloria de ser un gran orador, como muchos conocemos, seguramente son más cercanos a los sofistas que a lo que buscaba Sócrates, ¿no? Ahora, algo muy importante, a Protágoras lo seguían muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes. También a Protágoras, ¿qué pasaba? Le pagaban, ¿no? Esa es la diferencia entre los sofistas y los filósofos, ¿no? Y sobre todo Sócrates se diferenciaba de ellos, ¿no? Los sofistas recibían dinero, les pagaban porque te enseñen, pues, ¿no? Las personas, por eso familias adineradas los buscaban para que enseñen a sus hijos. Sócrates no cobraba nada, ¿no? Sócrates andaba por ahí, ¿de qué vivía? Bueno, como ya te comenté, tenía discípulos muy adinerados y ellos prácticamente mantenían a Sócrates, ¿no? En agradecimiento, pero él no les cobraba, él no le decía, no, esta semana me tienes que pagar tanto, ¿no? Esa es la diferencia entre ellos. Entonces, como a Protágoras lo seguían los jóvenes, pero a Sócrates también lo seguían los jóvenes, obviamente ahí hubo un choque, ¿no? Entonces, eso también puede explicar más o menos por qué se sentencia a Sócrates y por qué se lo sentencia tan rápido y por qué se le da este tipo de sentencia tan radical. Bien, ahora avancemos. Bien, y tenemos a Platón. Platón, discípulo de Sócrates, con Platón se inaugura una nueva etapa en la filosofía antigua, un nuevo periodo, un tercer periodo conocido como el periodo de los grandes sistemas. Vamos a tener con Platón y posteriormente con Aristóteles. Bien, en primer lugar, Platón, ya sabemos, conocemos a través de la obra de Platón todo lo dicho por Sócrates, sobre todo por Platón, ¿no? Y Platón escribe de una manera muy particular. Platón escribe en diálogos, ¿ok? Entonces, sus obras son conocidas como los diálogos, ¿no? Los diálogos de Platón, los diálogos platónicos. ¿No? Ahí la apología de Sócrates es un diálogo. Ahí podemos leer cómo se dio todo este juicio y la sentencia a Sócrates, ¿no? Tenemos el Critón, como Critón va al calabozo y habla con Sócrates y quiere convencerlo de escapar. Son diálogos. Si tú abres las obras de Platón, vas a ver que todos son diálogos y en todos prácticamente está presente la figura de Sócrates. Bien, ahora, em, en la posición ontológica de Platón, que es algo que mencionamos también la semana pasada, tenemos que Platón nos va a plantear su dualismo ontológico. ¿Qué quiere decir? Existen dos mundos, ¿bien? Existen un mundo de las ideas o de las esencias que nosotros no podemos ver, ¿no? Está más allá. Y existe un mundo sensible donde nosotros podemos tocar las cosas y donde nosotros estamos. Bien, el mundo de las esencias, el mundo de las ideas, según Platón, es eterno, es inmutable, no va a cambiar, es perfecto. Y es el mundo donde está el ser real, donde están las ideas, precisamente, el ser real, eso que buscaba Sócrates, ¿no? El ser real en el mundo de las ideas. Y es verdadero, obviamente. Por otro lado, el mundo sensible en el que estamos nosotros no es eterno. Entonces, ¿qué es? Es temporal, ¿no? O sea, puede acabarse en cualquier momento. ¿Bien? Cambia constantemente. El mundo como lo conocemos hace muchos años no es el mismo. También es imperfecto este mundo, ¿no? Es un mundo aparente. Aquí no hay nada de un ser real. Es un mundo de apariencias y es un mundo sensible, donde podemos sentir las cosas a través de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, esta es su teoría, su dualismo ontológico.
Bien, ahora, por otro lado, su planteamiento nociológico también se relaciona con su ontología. Por eso es que esta etapa de la filosofía griega se conoce como la etapa de los sistemas filosóficos o de los grandes sistemas, porque cada parte de su filosofía, si bien estos filósofos abarcan algunas disciplinas, todas van a tener una relación, ¿no? Se van a parecer porque siempre tienen una raíz común, digamos. Por ejemplo, en su nociología, Platón nos dice, existe algo que llamamos episteme. ¿Qué es la episteme? Es la ciencia. Y la episteme tiene como característica ser verdad. O sea, la ciencia es verdad, tiene que ser verdad. Por lo tanto, al ser verdadera, ¿no? Al ser verdadera, ¿dónde está? Va a estar aquí, en el mundo de las ideas. Acá va a estar la episteme. Por otro lado, tenemos la doxa. La doxa, que significa la opinión, ¿no? Y si tú tienes una opinión, esa opinión puede ser verdad o no puede ser verdad. Esta opinión la puedes tener hoy y dentro de 10 años puedes tener otra opinión. Es cambiante, ¿no? Es temporal. Entonces, esta opinión o doxa se encuentra en el mundo sensible, en el mundo imperfecto. ¿Bien? Eh, ahora, además de esto, Platón nos va a mencionar una palabrita, ¿no? Que es esta de aquí que vemos, ¿no? La reminiscencia. ¿Qué cosa es la reminiscencia, profesora? Según Platón, como ya vimos con Sócrates, ¿no? Pues lo que se relacionan, el conocimiento está en nosotros, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, que yo sé todo, pero Sócrates está diciendo que no, que nosotros tenemos ignorancia, sí. Pero según Platón, otra vez vamos a recurrir a su teoría de los dos mundos. Primero, nuestra alma es inmortal, ¿no? O sea, nuestro cuerpo va a morir, pero nuestra alma es inmortal. Cada vez que morimos, nuestra alma va a regresar a este mundo de las esencias. Bien, cuando nuestra alma está acá, en el mundo de las esencias, vas a ver todo aquello que es verdadero, vas a ver todo aquello que es real, ¿correcto? Pero, ¿qué sucede cuando nosotros nacemos? Cuando nosotros caemos, ¿bien? Del mundo de las ideas hacia el mundo aquí, el mundo sensible, se da una especie de choque. O sea, hay como una impresión tan fuerte, dice Platón, que tú te olvidas de todo aquello que aprendiste en el mundo de las ideas. Tú lo olvidas todo, así todo te olvidas. Entonces, cuando tú llegas al mundo sensible, tienes que recordar todo aquello que sabías en el mundo de las ideas, ¿no? Y esto tiene sentido si damos cuenta de que cuando nosotros, ¿no? Cuando un bebé nace, se le enseña muchas cosas, ¿no? Se le enseña a comer, se le enseña a caminar, van al colegio, van al kinder, ¿no? Al inicial, luego a primaria, secundaria, instituto, universidad, etcétera. Toda nuestra vida es un proceso de, diría Platón, por la reminiscencia, de recordar lo que nosotros ya sabíamos antes. Entonces, eso es el conocimiento. Es un proceso de recordar. ¿Sí? Quería consultarle, entonces las ideas no son eternas. Sí. No, las ideas son eternas porque están en el mundo de las ideas. Tú no eres una idea, ¿no? Tú conoces las ideas, pero al estar aquí en el mundo sensible, tú lo que vas a hacer es recordar cuando tú tenías ese contacto directo con las ideas. ¿Bien? Las ideas sí son eternas. Las ideas nunca van a bajar al mundo sensible, baja tu alma. ¿Bien? Tu alma es la que baja. Y necesitas recordar eso que tú sabías cuando estabas en el mundo de las ideas o de las esencias, ¿no? La idea sí es inmutable, la idea no,
se va a quedar ahí en su mundo, ¿no? Y como vimos la semana pasada, según Platón, el único hombre, el único ser humano que es capaz de llegar al mundo de las ideas es el filósofo, ¿no? A través de buscar el conocimiento, de cultivar la virtud, o sea, es un proceso muy largo que para Platón el único que puede llegar allí es el filósofo. Bien, ahora, para conectar esto, Platón utiliza mitos, ¿no? Profesora, pero ¿por qué? Si dijimos que los mitos son anteriores. Sí, pero obviamente por tradición utiliza mitos, pero utiliza mitos para explicar precisamente sus teorías filosóficas, ¿no? Esta es la diferencia de cómo utiliza los mitos Platón. En un texto, en un diálogo llamado República, eh, Platón, a través de Sócrates, ¿no? Nos va a contar el mito de la caverna. ¿Qué nos dice el mito de la caverna? El mito de la caverna nos dice, aquí, miren, ¿no? Aquí en esta caverna, en esta cueva, eh, van a estar varios prisioneros, hasta niños prisioneros, dice que hay. Tienen en el cuello, van a tener pues una cadena que los va a presionar para que miren hacia una pared. O sea, tienen como que mirando a un lugar, ellos no pueden mover el cuello, ¿bien? No pueden mover la cabeza. En esa pared lo que ellos ven son como sombras o reflejos porque detrás de ellos hay como una fogata y luego un camino por donde pasan pues, no sé, personas llevando cosas, animales, pero ellos no ven a las personas, no ven a los animales. Ellos ven las sombras que se proyectan en esta pared producto de la luz que te da ese fuego, ¿no? Pero dice Sócrates, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa si uno de estos hombres, uno de estos prisioneros, lo obligan, ojo, lo obligan a salir? Le quitan las cadenas y le dicen sal, sal ahí hay un camino, sal, ¿no? Y este hombre, con miedo, empieza a escalar, empieza a irse, ¿no? Este de acá, ¿no? Ve que acá hay un fuego, qué raro, sigue caminando y llega a la superficie. Y allí es de día, hay un sol muy grande y hay una luz tan fuerte que él no estaba acostumbrado a ver, porque recuerdan que él estaba en la caverna, o sea, en la caverna es todo oscuro, solamente tenía esta fogata, ¿no? Que ni siquiera podía ver directamente. Entonces hay una luz que lo ciega incluso, o sea, el primer impacto cuando él sale, ¿no? De las profundidades de la caverna es que se toca con una luz muy brillante y lo ciega, ¿no? Como cuando tú duermes mucho, te prende la luz de tu habitación y no, ya, algo así, pero más fuerte. Entonces, por un momento, por unos minutos, él queda así, ¿no? En blanco, no ve nada. Luego empieza a acostumbrarse un poco y se da cuenta de que en la superficie ya no hay sombras, sino están las cosas, ve la naturaleza, ve los árboles, ¿no? Ve los animales volando, ve el agua, ve todo eso que nunca antes había visto, ¿bien? Y obviamente se sorprende y se queda contemplando todo ello varios días y noches, dice este prisionero. Pues, está contento porque nunca había visto eso. Pero ¿qué sucede? Lo obligan a bajar para contarle a los otros prisioneros, ¿no? A los que no pudieron salir, todo lo que ha visto. Él quiere estar ahí contemplando todo, ¿no? Pero lo obligan. ¿Quién lo obliga, profesora? No se sabe, ¿no? En el mito es como que es obligado por algo que está ahí, es obligado, no sé, tal vez su sentido, por ahí hay algo, pero él es obligado a volver. Vuelve a la caverna, vuelve
y les cuenta todo lo que vio. Mira, yo subí y luego vi una luz así, ¿no? Que me cegó por un momento, pero luego vi las cosas claramente, ¿no? Y todo es bello, mira, todo es así, la naturaleza. Y todo lo queda mirando, ¿qué le pasa a este, no? O sea, ¿de qué está hablando? Eso no existe. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos verlo, pues. O sea, mira, nosotros toda nuestra vida hemos visto esto, ¿no? Las sombras. ¿Y qué pasa con este hombre que fue el que fue liberado? Como no lo creen, no creen nada de lo que dice, ¿ah? Lo matan, ¿no? Lo matan. Ahora, este hombre que fue liberado subió a la superficie, luego bajó, y luego es asesinado por los otros prisioneros. ¿Ustedes a quién creen que representa? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Este hombre que sube, ¿no? Que es liberado de sus cadenas, sube a la superficie, ve todo esto, ¿no? Se ciega un rato por la luz, ve toda la naturaleza, y luego es obligado a bajar para contarle a los demás y al final lo matan. ¿A quién representa? ¿Representa a alguien en específico? ¿Ustedes qué creen? Jesús. Representaría a todas las personas que llegaron a ver el mundo como es, la realidad, la verdadera realidad, cómo es el mundo exterior, cómo, bueno, más que nada, cómo es el mundo en verdad, quiénes son los que dirigen el mundo, quiénes son los que mandan en el Ujú. mundo y que se da cuenta que los que viven abajo donde él vive son como unas simples personas para las gentes que ejercen y ven el exterior y cómo es todo el mundo. Y gracias a eso es de que lo llegan a matar o hacerle daño para que no llegue a contar la realidad. Claro, ¿no? Eso, muy bien, Daniel, gracias. Y todo esto, todas estas características que tú me has dicho que está muy bien, ¿a quién puede representar en específico? A los ¿No? A filósofos. alguien que, al filósofo, ¿no? Claro, Melina, sí, a Sócrates, ¿no? ¿Qué nos está contando en el mito de la caverna Platón? El juicio a Sócrates, ¿no? Luego nos cuenta el juicio mismo, pero en el mito nos dice, mira, este Sócrates da cuenta de que él está llegando, él llegó a este mundo de las ideas y que él tiene una responsabilidad, ¿no? Anunciar todo ello, todo lo que ha aprendido. Y mira, ustedes lo matan, ¿no? Eso es lo que nos dice Platón. Obviamente esto se puede extender y puede decir el filósofo, pues en general, la figura del filósofo, ¿no? Porque es tarea del filósofo que alcanza, según Platón, el mundo de las ideas, decirte las verdades que tal vez a ti te incomodan, ¿no? Pero esa es su tarea, ¿no? Y esto es lo que nos va a contar Platón en este mito tan conocido dentro del diálogo República. Bien, ahora, sigamos. Ya vimos su ontología, su nosología, y ahora vamos a ver cuál es la concepción antropológica perdón, de Platón, ¿no? Al igual que su ontología, que nos habla de dos mundos, como ya vimos, todo por ahí se relaciona, su concepción antropológica también nos va a hablar de dos, ¿no? Hay dos, ¿no? El hombre se compone de dos cosas, alma y cuerpo. Como ya vimos, el alma es inmortal, ¿no? El alma es inmaterial. O sea, nosotros podemos no tener cuerpo, pero seguimos teniendo alma, seguimos siendo alma, ¿no? Por eso es que caemos desde el mundo de las ideas y podemos estar en distintos cuerpos, ¿no? Termina nuestra vida terrenal, volvemos y otra vez caemos en otro cuerpo, ¿no? Entonces, mientras que el alma es inmortal e inmaterial, el cuerpo sí es material y es corruptible, o sea, puede morir, puede dejar de existir. Ahora, ¿qué nos va a decir Platón acerca del alma? El alma tiene tres partes para Platón, ¿bien? Hay tres partes. Y esto lo voy a mencionar en un diálogo llamado Fedro, también, ¿no?
en un diálogo llamado Fedro, donde nos va a dar la alegoría del carro alado. Bien, en la alegoría del carro alado, Platón te va a decir, existe una persona y una persona que tiene un carruaje, ¿no? Propio de la época, un carruaje. Un carruaje que es, que delante tiene 2 caballos, ¿no? Él tiene 2 caballos, uno blanco y uno negro, ¿no? Y esta persona, su tarea es que estos 2 caballos vayan bien, vayan como a la par. Ahora, ¿qué nos quiere decir aquí? Por ejemplo, ¿no? Para Platón, la parte del cerebro es el alma racional, ¿no? Aquí, esta parte de arriba, ¿no? El alma racional. Aquí tenemos nosotros el alma racional. Tiene como característica ser inmortal, ¿no? Y ser inteligente, ¿no? Porque es racional. Entonces, el alma racional en esta alegoría del carro alado sería pues la persona que está comandando ahí, ¿no? A los 2 caballos. Bien. Luego tenemos el alma irascible. Bien. El alma irascible que tiene las pasiones nobles. O sea, nosotros tenemos pasiones, pero tenemos 2 tipos de pasiones. Unas pasiones nobles que están aquí, ¿no? En el tórax, en el alma irascible. Bien. Pero también tenemos un alma apetitiva o conocida también como alma concupiscible. Bien. Y aquí están las pasiones ignobles, como más fuertes, ¿no? Eh, Aquí abajo, ¿no? En el abdomen. Entonces, estas 2 almas siguientes, el alma irascible y el alma apetitiva, se representan en los caballos, ¿no? El alma irascible sería el caballo blanco, el alma apetitiva, el caballo negro, ¿no? Pero para Platón, la tarea, sobre todo del alma racional, o en realidad de estos 3 partes del alma, es estar en armonía, ¿no? El hombre necesita tener las 3 partes de su alma en armonía. Bien, y de eso sobre todo se va a encargar pues el cerebro, ¿no? De que es la parte inteligente, la parte racional. Bien, ahora, esto un poco, para tener un poco más de información, vemos que Platón va a dividir el alma en 3 partes, asimismo en su diálogo, ¿no? Que ya mencionamos, llamado República, Platón va a dividir la sociedad en 3 partes también. ¿Bien? Entonces también va a hablar después de una sociedad tripartita, ¿correcto? Que se divide en 3 partes. Lo que sería la parte del cerebro en el alma, sería en esta pirámide de la sociedad, los gobernantes, ¿correcto? Ahí van a estar los gobernantes en la parte media, van a estar los guardianes, ¿no? Como los guerreros, los guardianes de la ciudad, de la polis, y en la parte inferior de la pirámide, de estas 3 partes de la sociedad, van a estar los artesanos, ¿no? Los trabajadores, los artesanos, las personas que trabajan la tierra, ¿no? Entonces hay una relación en que cómo divide el alma Platón y después cómo va a dividir la sociedad misma, ambas en 3 partes, ¿correcto? Ahora, seguimos. ¿Hasta aquí está todo bien, jóvenes? Sí, profesora. Sí, ok. A ver, ahora, eh, para tener un poquito más de información en realidad, miren, aquí tenemos una imagen, que esta es la escuela de Atenas, ¿no? Un famoso cuadro del pintor renacentista Rafael, ¿no? Y aquí tenemos este señor de aquí, ¿quién es? Este señor es Platón, ¿no? Este señor de aquí, perdón, este señor es, sí, Platón. Y este señor es Aristóteles, ¿no? O sea, nosotros solemos ver esta parte de aquí nada más, ¿no? Pero
todo este panorama es la pintura de la escuela de Atenas, ¿no? Y ¿por qué vemos esto? Porque hay que dar cuenta también que Platón funda una escuela muy importante llamada la Academia, ¿bien? Y tal vez eso es una de sus características más importantes dentro de su aporte al conocimiento. Bien, Platón llega a conocer a Sócrates cuando ya era joven y venía de una familia mm, noble, de una familia con dinero, ¿no? Él se dedicaba, Platón se dedicaba a escribir poemas. Y luego Sócrates impacta tanto en su vida que se da cuenta, "Oye, ¿qué estoy haciendo, no? Estoy escribiendo cosas que no tienen nada que ver". Quema todos sus poemas y sigue a Sócrates, ¿no? Y bueno, se vuelve el filósofo que ya conocemos. Posteriormente funda la academia, que es un espacio de diálogo, ¿no? Es un espacio de reflexión. Tiene un espacio para todos aquellos que lo seguían. Y aquí llega en un momento Aristóteles. Bien, ¿qué cosa se daba en, en la academia, ¿no? En la academia se estudiaba, por ejemplo, política, se estudiaba ética, pero también se estudiaban otras cosas, por ejemplo, la matemática. ¿Sí? Profesora, ¿se estudiaba matemática? Sí. O sea, Platón le importaba tanto la matemática que en la puerta de la academia, del edificio, tenía una inscripción. Decía, no entra aquí nadie que no sepa geometría, ¿no? Si tú no sabías geometría en esa época, tú no podías, según Platón, entrar a su academia y discutir y dialogar y reflexionar sobre todo el conocimiento que se daba allí. Bien, la academia, ¿no? Como estaba dedicada, tenía espacios dedicados netamente a la investigación y al estudio de todos sus discípulos o de todas las personas que llegaban allí. Como curiosidad, en el centro tenía una estatua de la diosa Atenea, ¿no? La diosa de la sabiduría. Así que, bueno, ya sabes, ¿no? Si a ti te gusta la filosofía porque no ves números, Mm, lamento decepcionarte, pero en filosofía también vemos matemática y lógica, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí en esta pintura, aquí tenemos a Aristóteles, aquí tenemos a Platón, aquí este señor es Sócrates, ¿ya? Aquí Rafael lo que va a representar es a muchos filósofos, pensadores, matemáticos, científicos de esa época. Bien, mira, aquí, este señor de aquí que está con su libro es Pitágoras. ¿Te acuerdas de quién era Pitágoras? ¿No? ¿Por qué nosotros mencionamos a Pitágoras? Es el primer hombre en hacer qué cosa, ¿te acuerdas? El primero que mencionó la palabra filosofía. Claro, ¿no? El primero que dijo la palabra filosofía y que se llamó a sí mismo filósofo. Pitágoras, aquí está con su libro, y aquí hay una pizarrita, ¿no? ¿Que contiene qué cosa? Contiene el triángulo numérico, ¿no? Que para él es como el inicio, la unidad de todo el universo. Y aquí, bueno, no se ve muy bien, ustedes lo buscan, aquí tiene unas especies de notas musicales o partituras, porque Pitágoras también nos hablaba de música, tiene una teoría de armonía. Bien, aquí tenemos al famoso Diógenes, ¿no? Que no le interesaba casi nada, ni las cosas materiales terrenales, entonces está tirado ahí en la escalera. Diógenes. Bien, aquí hay una mujer, aquí está, ¿no? Hipatia, la famosa Hipatia. Y ella sí hay muchos científicos y muchos filósofos pensadores dentro de este cuadro de la escuela de Atenas. Bien, entonces seguimos con Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platón, como ya hemos mencionado, él se forma más o menos 20 años en la academia, imagínate, 20 años, todo lo que aprendió, ¿no? Pero Aristóteles aprendió mucho, pero él en muchas de sus teorías, en sus textos, que ya no son diálogos como en Platón, sino son tratados, él escribe tratados, él contradice a Platón, ¿no? Siendo su maestro. Él se va incluso de la academia ya cuando muere Platón.
Y, por ejemplo, tenemos en Aristóteles que, como ya vimos, para él la filosofía es la ciencia de las primeras causas. Entonces, la filosofía primera para Aristóteles es la metafísica, o sea, lo que nosotros conocemos como filosofía, ¿no? La filosofía primera es la metafísica o la teología, como buscar el origen, ¿no? Teología ya no tiene esa carga que nosotros pensamos teología, cuestiones de religión, no, sino teología como buscar el origen de las cosas, la explicación, ¿no? Entonces, por eso si hay una filosofía primera, hay una filosofía segunda, ¿sí? La física es la filosofía segunda para Aristóteles en su época, ¿no? Aristóteles vive hasta el 322 antes de Cristo, ¿no? En esta época, obviamente, ¿no? Criticó a Platón. Por ejemplo, Platón nos dice existen dos mundos, ¿bien? Aristóteles dice no es necesario, ¿no? Las ideas, las esencias de las cosas están acá, o sea, no tienes por qué decir que hay dos mundos. No, existe un mundo, el mundo sensible. Eso es lo que existe. ¿Bien? ¿Y cómo es entonces que se conoce la idea? ¿Cómo es que se conoce el ser? Entonces, en su concepción gnoseológica, ¿bien? Aristóteles nos va a decir que el ser se conoce por estas dos vías, ¿no? Por la sensación, por los sentidos y por el pensamiento. Por lo tanto, no tiene razón de ser que tú dividas el mundo en dos. ¿Bien? Ahora, en su concepción ontológica, ¿no? Aristóteles va a plantear su teoría de la sustancia, que en el mundo sensible, él es el único que existe, ¿no? O sea, solamente hay un mundo, es el mundo sensible, y en él vamos a encontrar distintas cosas. Ahora bien, estas cosas individuales, se van a formar también de dos cuestiones, materia y forma. Materia y forma van a dar vida, ¿no? Van a originar estas cosas individuales o cosas singulares. Esta es su teoría ilemórfica. Ile, materia, mórfica, forma. La teoría ilemórfica de Aristóteles. Bien, ahora, ¿qué es el hombre entonces? Aristóteles, dime, porque ya me confundí. El hombre es una substancia. Bien, porque ya dijimos que la sustancia se encuentra, ¿no? Su teoría de sustancia es que el mundo es uno y allí encontramos cosas. Entonces, una de estas cosas es el ser humano. Bien, es el ser humano que a su vez está compuesto por dos cuestiones, materia y forma. La materia sería su cuerpo y lo que le da forma, ¿no? A esta materia, lo que está dentro ahí le da forma, es tu alma, ¿no? Entonces, el hombre es una sustancia dentro de su concepción ontológica. Es una sustancia que está en el mundo sensible y que a su vez está compuesto por materia y forma, es decir, por cuerpo y alma. Bien, ahora, sigamos. ¿Qué otras teorías tiene Aristóteles? ¿No? ¿Te acuerdas que Platón hablaba siempre de tres cosas, ¿no? Bueno, Aristóteles no habla de tres, no parte en tres, él habla de cuatro. Por ejemplo, habla de su teoría de las cuatro causas. ¿Y dónde encontramos esta teoría, profesora? En un tratado, en un texto de Aristóteles llamado Física. ¿Bien? En la física encontramos eso. ¿Y dónde encontramos su definición de filosofía? En otro texto que se llama parecido, pero que no es igual, llamado metafísica. ¿Bien? Entonces, en la física, Aristóteles nos va a plantear que existen cuatro causas. ¿Bien? Cuatro causas. Estas son la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. ¿Qué es eso? Está difícil, ¿no? Vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a pensar en un edificio, ¿bien? ¿Cuál sería la causa material, ¿no? O sea, a ti qué se te ocurre, ¿no?
no te voy a decir si está bien o está mal. ¿Qué se te ocurre si tú piensas en un edificio? ¿Cuál sería la causa material de este edificio? ¿No? ¿Qué se te ocurre? ¿De qué va a estar hecho? Ujú. Ya, ¿y cómo se llama eso? Ese de qué va a estar hecho. ¿Cómo se llama? Los materiales. Los materiales. Muy bien, ¿no? Entonces, la causa material sería, pues, ¿no? Los ladrillos, el cemento, ¿qué más utilizan? El fierro, todo eso que utilizan, ¿no? El tema del porcelanato, todas esas cuestiones, los materiales, la causa material, ya tienes tu causa material. ¿Cuál sería la causa formal del edificio? Para Aristóteles, la causa formal sería esa idea que se tiene de edificio, ¿no? La idea. La idea es la causa formal. ¿Bien? ¿Cuál sería la causa eficiente entonces, ¿no? La causa eficiente, ¿qué es eso? La causa eficiente sería eh, La todos aquellos que, función, ¿sí? podría Eh, ser la función del edificio que se va a construir. disculpa, no te escuché bien, ¿podrías repetirme? La función que va a cumplir ese edificio. Eso podría ser la Claro, función. ¿Qué al final? sí, puede ser. Eso lo vamos a ver después, pero la causa eficiente se va a referir a quienes están involucrados, ¿correcto? ¿No? Como los agentes que están involucrados. En este caso, por ejemplo, los obreros, ¿no? Los maestros de obra, el arquitecto, los ingenieros civiles, ¿no? Todas estas personas que están involucradas en la elaboración de. Y por último, la causa final, y ahí tiene razón su compañera, la causa final es la función, ¿no? ¿Cuál es la función final? ¿Para qué está hecho el edificio? ¿No? Va a ser un edificio de viviendas, esta es su causa final, ¿no? Que vivan allí personas. De repente es un edificio comercial, entonces va a haber ahí una galería, ¿no? Tiendas, ¿no? De repente, no sé, va a ser un nuevo edificio de Presa San Marcos, entonces para que tú vayas allí, ¿no? Va a haber aulas, ¿no? Salones, espacios para que tú puedas estudiar para dar tu examen de ingreso a la universidad. Entonces, estas son las 4 causas planteadas por Aristóteles en la física. Para Aristóteles nos dice entonces, todo tiene una causa. ¿No? Todo tiene una causa. Nosotros tenemos una causa, nuestra causa, nuestros padres, la causa de nuestros padres, nuestros abuelos, y así sucesivamente, ¿no? Todos tenemos una causa, según Aristóteles. Sin embargo, entonces, profesor, es infinito, o sea, todo aquello tiene una causa, sí, pero Aristóteles allí es donde va a plantear el concepto del primer motor inmóvil. ¿Qué quiere decir? Todo tiene una causa hasta que lleguemos a una causa incausada, ¿no? O sea, este motor inmóvil es algo que mueve a todo lo demás, pero que no tiene alguien que lo mueva. Correcto. Obviamente, esto puede referirse a su idea de Dios, pero hay que tomar en cuenta que en esta época de la antigua Grecia no tenían una influencia judio-cristiana, ¿no? No tienen esta idea de que existe un Dios em, que crea todo, ¿no? Un Dios muy latente dentro de su idea de religión, ¿bien? Entonces, solamente habla de un motor que mueve, más allá de que crea tanto, sino de que mueve las cosas, mueve, ¿no? Platón habla, por ejemplo, del demiurgo, ¿no? Platón dice, existe ahí algo, ¿no? Un principio que ordena el mundo de las ideas, ¿no? Es un demiurgo, no habla de cuestiones de creación eh, desde la teología que nosotros conocemos, eh,
que están muy relacionadas con esta tradición, estas creencias judio-cristianas, porque ellos no tienen esa influencia, ¿no? Ya lo vimos anteriormente en el factor religioso que permite que la filosofía nazca en Grecia, ¿no? No hay ahí una latente influencia religiosa como posteriormente va a venir, por ejemplo, en la filosofía medieval, que va a inundar incluso toda, todo el pensamiento de los filósofos, cuyo fin en esta época de la filosofía medieval es demostrar que existe Dios, por ejemplo. ¿No? Aquí no van a hablar, no es que yo quiero mostrar que existe Dios, sino, por ejemplo, Aristóteles nos va a hablar de las causas a partir de su física, nos va a hablar de qué cosa es la filosofía y también nos va a hablar del alma, ¿no? Platón habla del alma. Platón realiza una división del alma, ¿bien? Pero Aristóteles nos va a decir, bien, bueno, sí, podemos hablar del alma, sí, en un texto llamado Acerca del alma, precisamente. Pero Aristóteles no nos va a decir en cuántas partes se divide el alma. Bien, él nos va a decir, no, es más importante que hablemos de cuáles son las funciones del alma, ¿no? ¿Cuántas funciones tiene el alma? Bien, entonces Aristóteles diferencia eh, tres funciones. Bien, vamos a empezar desde la base de esta pirámide y aquí encontramos la función vegetativa, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, se va a relacionar con la palabra vegetales, entonces la función vegetativa se va a encontrar en absolutamente todos los seres vivos, vegetales, ¿no? Flores, ¿no? Eh, animales y obviamente el ser humano. ¿Qué es lo que caracteriza a esta función vegetativa? Que todos los seres vivos se nutren de alguna u otra manera, crecen y también se reproducen, ¿no? O sea, el ser humano se reproduce, bueno, de manera tradicional y hay otros métodos, los animales también se reproducen y las plantas también se reproducen, ¿no? Incluso algunas, no sé si todas se reproducen de manera independiente. Bien, entonces todos los seres vivos tienen esta función vegetativa, ¿no? Caracterizada por nutrición, crecimiento y reproducción. Luego seguimos escalando en la pirámide de las funciones del alma y nos encontramos con la función sensitiva. ¿Bien? En la función sensitiva, ¿quiénes tendrían esta función sensitiva? ¿No? Para Aristóteles, aquí solamente estarían animales y el hombre, el ser humano. ¿Bien? Ya no las plantas para Aristóteles, ¿no? No, pero profesora, las plantas también sienten. Bueno, que dar cuenta de que están en esta época, ¿no? Siglo IV antes de Cristo, entonces para él las plantas, los vegetales no tienen esta función, solamente animales y ser humano tienen la sensación y el movimiento, ¿no? Animales y hombre pueden sentir a través de sus sentidos y pueden moverse, ¿no? Eso es lo que dice Aristóteles. Ahora, la última función, tal vez la más importante para Aristóteles, es la función intelectual. Bien, la función intelectual, obviamente, solamente le va a corresponder al ser humano, al hombre, solamente, ¿no? Donde encontramos la razón, ¿no? Por sobre todo la razón, por eso es que es exclusiva del ser humano. ¿Bien? Estas son las tres funciones del alma plasmadas en su texto acerca del alma de Aristóteles. ¿Sí? Bueno, quiero
retroceder un poco. Otra vez vamos a ir a este cuadrito. Miren, como ya les dije, aquí está Platón y aquí está Aristóteles. No sé si se puede ver. Creo que sí, aquí está. Ustedes ven cómo tienen las manos. ¿Se logra ver cómo tiene cada uno sus manos? ¿Sí? Miren, esta es ¿no? Esta es la mano de Platón. ¿Para dónde está apuntando Platón? Hacia Para arriba. arriba, ¿no? Ujú. ¿Qué creen que significa eso? El mundo de las ideas. El mundo de las ideas. ¿Bien? O sea, Platón está diciendo allá arriba, ¿no? Eso es lo más importante, el mundo de las ideas. Pero Aristóteles tiene su manito así. Acá está su mano, mira. Tiene su mano así. Así tiene su mano. ¿Qué es lo que quiere decir Aristóteles aquí en el cuadro de Rafael? ¿Qué es lo que quiere decir poniendo su mano así, ¿no? En horizontal. ¿Qué creen? ¿Y dónde está ese hermano sensible? Claro, para él es más importante el mundo sensible, ¿no? Y esto representa eh, de manera sencilla, y es algo que ha traspasado incluso la historia, esta crítica, ¿no? Este encuentro entre maestro y discípulo, y esta crítica que le puede hacer muy bien Aristóteles a Platón. Mira qué tan contradictorios son entre sí, ¿no? Maestro y discípulo, ¿no? Aristóteles criticó a Platón y muy bien, ¿no? Porque ya vimos que la academia era un lugar precisamente para la discusión, ¿no? ¿Cómo se hubiera sentido Platón si a todo lo que él decía, todo el mundo le decía, sí, señor, sí, está muy bien, ¿no? Oye, pero yo te he traído para que tú reflexiones, para que tú investigues, y tú no estás haciendo nada de eso, me estás diciendo todo muy bien, muy bien. Entonces, Aristóteles vivió 20 años en la academia y todo lo que aprendió, o sea, lo aprendió, pero esto obviamente algo muy característico de la filosofía, que es crítica, cuando él dio cuenta de que debía criticar a su maestro, lo criticó, ¿no? Lo criticó. Por eso es que Aristóteles decía, yo soy amigo de Platón, sí, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Es decir, yo no puedo anteponer mi amistad con mi maestro Platón a lo que yo creo. O sea, no puedo ocultar lo que yo realmente quiero plantear, lo que yo creo que es verdad, lo que yo creo que puede mejorar, ¿no? Solamente porque él es mi amigo, ¿no? Y son cosas que tal vez podamos aprender hasta la posteridad, ¿no? Si tú tienes amigos filósofos y alguien se toma una foto así en grupo con su dedito así, es platónico, y el que pone su manito así es Aristóteles, ¿bien? Es algo que ha traspasado, ¿ok? A ver, vamos a bajar. Ahora, profesora, y así como Platón creó su academia, es decir, su escuela, que en realidad es la primera vez que se formaliza de alguna manera la enseñanza filosófica, porque recordemos que este señor de aquí, llamado Sócrates, mira que está molestando ahí a alguien, como seguramente por eso lo sentido, ahí está molestando a Sócrates a alguien, no está persuadiendo a alguien para que le responda. Este señor andaba por las calles, o sea, él no tenía un lugar fijo, ¿no? Incluso a veces cuando estaba filosofando, estaba tan ido que se olvidaba que tenía que volver a su casa a dormir y dormía ahí, ¿no? La gente le ofrecía a sus discípulos, la gente que lo seguía le ofrecía un lugar para que él pueda descansar. Entonces, Sócrates no tenía un lugar específico donde se podían reunir para reflexionar, para filosofar. Platón sí lo implantó en la academia que se situaba en unos jardines dedicados a la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, ¿no? Eso es algo muy representativo también. Pero así como lo hizo Platón, Aristóteles también crea su escuela. Bien, vamos a ver
¿Cuál es la escuela de Aristóteles? ¿Sí? La escuela que funda Aristóteles, este cuadro es precisamente, se llama la escuela peripatética de Gustavo Adolfo Spangenberg, perdón, mi alemán, ¿no? Spangenberg, y el recinto que funda Aristóteles es conocido como el Liceo. ¿Okay? Si ustedes van a otro país, por ejemplo en Chile, a la escuela secundaria se le dice liceo, ¿no? Y los lugares donde, en algunos lugares donde tú te preparas para dar tu examen de admisión a la universidad, ¿cómo se les llama? Academia, ¿no? Esos conceptos han quedado. Pero la academia es propiamente platónica y el liceo es propiamente aristotélico, ¿ok? Entonces, el espacio es el liceo y está fundado en unos jardines, ¿no? Que en esa época existían lugares así de naturaleza muy grandes, en unos jardines en donde se adoraba al dios Apolo. ¿No? Con Platón se adoraba a la diosa Atenea, con Aristóteles al dios Apolo, que representa, entre otras cosas, la razón, la luz, ¿no? La curación, la protección de la naturaleza. Entonces, Aristóteles quería estar cerca de la naturaleza. Bien, luego de educarse durante 20 años en la academia, muere Platón y Aristóteles deja Atenas, ¿no? Donde estaba la academia. Se va con un amigo, también seguidor y discípulo de Platón, llamado Teofasto. ¿Ok? Luego se va a ciertos lugares, como ya sabemos, se vuelve maestro. Filipo II lo llama y se vuelve maestro y tutor de Alejandro, posteriormente Alejandro Magno, rey de Macedonia. ¿Correcto? Enseña a muchos hijos de estas familias nobles, ¿no? Que supuestamente luego iban a ser pues los gobernantes, ¿no? Los líderes de estas sociedades, de estas polis, y luego regresa otra vez a Atenas y más o menos como a un costado, como mirando así al horizonte y que ya esté la academia, él funda el liceo, ¿bien? Funda el liceo. Y luego se traslada a un espacio que se conoce como el Perípatos, por eso es que a su escuela se le conoce como escuela peripatética. ¿Qué quiere decir peripatética, profesora? ¿No? El peripatético es aquel que caminaba, que le gustaba conversar mientras camina, así como cuando tú vas con tus amigos por el, no sé, pues tú ya visualízate, ¿no? Tú eres cachimbo. Tú eres cachimba, estás en el primer año de la universidad, vas a la facultad y estás por ahí caminando y conversando porque justo saliste de tu clase de filosofía, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo? Tú estás invitando a los peripatéticos. Tú eres un peripatético, tú eres una peripatética, que no tiene nada que ver con la palabra patético, es otra cosa, ¿no? O sea, personas que le gusta conversar sobre el conocimiento, sobre la reflexión mientras camina, ¿no? Mira, hasta en esto Aristóteles por ahí le daba la contra a Platón, ¿no? Platón tenía espacios en su academia, es con unas especies de bibliotecas específicas donde tú podías llegar, ¿no? Sentarte y estudiar y escribir. A Aristóteles no le gustaba eso, ¿no? A Aristóteles eso de, no, estar en un espacio nosotros y que yo esté ahí, que tú me escuches nada más, no, a mí no me gusta, ¿sabes qué? Vamos a caminar, ¿no? Por eso es que a los discípulos de Aristóteles se les conoció como los peripatéticos. ¿Y qué cosas estudiaba, profesora, en el liceo? Acuérdate que para Platón era muy importante la matemática, ¿no? La ética, la política. Platón tenía mucho interés por la vida política. Entonces era muy importante ese tema dentro de su academia. Pero para Aristóteles, o sea, es otra época, ¿no? Hay que recordar que Aristóteles fue tutor de Alejandro Magno, en ese momento ya rey de Macedonia.
y, bueno, habían conquistado muchas polis griegas, ¿no? Entonces, Aristóteles, al haber tenido una relación, digamos, con Alejandro Magno, una relación de maestro y discípulo, ¿no? Eh, los griegos lo veían como pro-macedonio, o sea, este tipo seguramente ha venido acá a decirnos que hay que aceptar, ¿no? El gobierno de los macedonios y nosotros no queremos. Entonces, Aristóteles se cuidaba mucho de eso, ¿no? Eso no quiere decir que él no hablaba de cosas de política. Hay que recordar que una de las grandes, una de las grandes frases que hasta hoy perdura de Aristóteles es que el hombre es un animal político, ¿no? Tiene vida política, ¿no? Así tú no quieras, no, yo soy apolítico, ¿no? El hombre es un ser político, por sí, ¿no? De por sí. Pero dado el contexto, Aristóteles no quiso meterse mucho en cuestiones políticas, ¿no? Como si en su momento lo hizo su maestro Platón. Entonces, ¿qué estudiaban, profesora? Los peripatéticos. E incluso habían algunas mujeres también ahí, ¿no? ¿Qué estudiaban? Estudiaban más que nada las ciencias naturales, por ejemplo, la biología, ¿no? De muchas ciencias naturales se sabe que Aristóteles fue el padre de algunas ciencias naturales, que realizó clasificaciones dentro de las ciencias naturales, aquí en su liceo, ¿no? Con sus peripatéticos, ¿no? Y además, Aristóteles, junto con, bueno, sus más destacados discípulos, obviamente, y con algunos amigos que habían llegado con él desde la Academia de Platón, se dedicó a hacer un trabajo enciclopédico, es decir, a eh, juntar, a coleccionar dibujos, ¿no? Por ejemplo, en biología, ¿no? Dibujos, plantas, textos, libros, dibujos de animales, en zoología, ¿no? O sea, querían realizar estas enciclopedias, obviamente, de acuerdo a su época, sobre todas estas ciencias naturales. Querían abarcar la gran mayoría de ciencias naturales que ellos conocían. Bien, y obviamente este trabajo después fue seguido por muchos de sus discípulos. Bien, bien, jóvenes, luego de esto, de esta escuela, en realidad viene una etapa, ¿ok? En la filosofía antigua, que si bien nosotros no vamos a ver, es importante que tengamos al menos eh, alguna noción, ¿no? De qué se trata. Como vimos, la tercera etapa de la filosofía antigua involucra a Platón y Aristóteles con el periodo de los grandes sistemas, ¿no? Luego, em, bueno, por cuestión histórica, ¿no? La sociedad griega entra en crisis, ¿bien? La sociedad griega entra en una crisis muy grande, en una crisis que incluso es política, económica, cultural, social, es así una crisis tremenda, ¿no? Se da una crisis y entonces se inaugura el cuarto periodo de la filosofía antigua, conocido como el periodo o la filosofía helenística romana. Bien, en esta etapa se dan distintas escuelas filosóficas que, producto de la crisis, la gran pregunta que se van a hacer es, o sea, si estamos viviendo esta crisis tan grande, ¿cómo es que vamos a ser felices? Esa es la pregunta que se hace. Y dentro de estas escuelas tenemos, si retrocedemos otra vez a la otra pintura, tenemos a este señor, mira, este señor que está aquí tirado, no le importa nada, ¿no? A Diógenes. Diógenes, representante de la escuela cínica,
¿no? Como que no, la felicidad es despojarte de todo, ¿no? Se dice que Diógenes andaba así con un trapo, o sea, aquí Rafael fue muy, muy caritativo con él de dibujarlo así con ropas, porque él andaba con un trapo, a veces andaba desnudo, ¿no? Andaba en un barril, decía que esa era su casa, no necesitaba más. Producto de la época de crisis, los cínicos, representados por Diógenes, te va a decir que la felicidad es dejar de preocuparte por tantas cosas materiales, ¿no? ¿No? Incluso se cuenta que Diógenes tenía como un tazón, ¿no? Un tazoncito, y iba pues a los pozos y allí tomaba agua, ¿no? Obviamente necesitaba hidratarse, pero un día Diógenes ve a una niña, un niño, un infante, que usa sus manitos, así, y empieza a tomar agua directamente, ¿no? Como hace ese pocito que uno hace con las manos a veces, y Diógenes se sorprende, dice, mira, mira lo que me ha enseñado este niño, esta niña, que yo no necesito algo para tomar el agua, ya tengo mis manos. ¡Pap! Se deshace de este tazón que tenía y empieza a tomar agua haciendo esta figura con sus manos, ¿no? Entonces, la escuela cínica eh, propone esto como respuesta a esta pregunta de cómo podemos ser felices, ¿no? Después de toda esta crisis. Luego está, a ver si lo encontramos, está aquí este señor que parece ser Epicuro, ¿no? De la escuela de Epicuria también, ¿no? De los jardines de Epicurio, estaba dentro de unos jardines, ¿no? Que va a defender, digamos, la felicidad a través del hedonismo, de los placeres y así, ¿no? Tenemos también a la escuela escéptica, que te va a decir, hay que suspender el juicio, ¿no? Hay que preocuparnos, hay que suspender el juicio, suspende un poco estas cuestiones de tu razón, ¿no? Esta es la etapa conocida como la etapa helenístico-romana, que es ya prácticamente la última etapa de la filosofía antigua, porque luego se va a dar paso a la filosofía medieval. Bien, bien jóvenes, aquí terminamos, ahora vamos a ver las preguntas en el tiempo que nos alcance, ¿correcto? Tienen allí sus preguntas. Tenemos la lectura complementaria. Bien, tenemos la lectura complementaria, vamos a ver. Mira, esta lectura viene de la Apología a Sócrates, bien, que es un diálogo platónico donde ya les comenté que Platón nos va a contar cómo se da el juicio a Sócrates, ¿ok? Y esto, en realidad así empieza el diálogo. Sócrates se dirige al público, a las personas que están allí, ¿no? Y les dice, no sé, atenienses, ¿qué impresión han dejado en vosotros las palabras de mis acusadores? Mas sí puedo decir de mí que al oírlas me ha faltado poco para olvidarme de mi propia persona. Tal era el poder de persuasión de las mismas. Sin embargo, tocante a verdad, nada han dicho en resumidas cuentas. Y entre las muchas mentiras que han salido de sus labios, hay una que me ha causado especial maravilla. Me refiero a aquella parte de su discurso en que afirmaban que debéis estar prevenidos para no ser embaucados por mí, ya que según ellos soy un hábil orador. En efecto, el hecho de que no sientan vergüenza ante la proximidad de ser puestos por mí en evidencia, y no con palabras, sino con hechos, una vez que quede patente mi completa inhabilidad oratoria, me parece lo más descarado de su conducta, a no ser que llamen hábil orador al que dice la verdad. Si en ese sentido de sus palabras, si ese es el sentido de sus palabras, tendré que reconocer que soy orador.
mas no al modo de ellos. Poco o nada ha sido, repito, lo que han dicho sin mentir, y en cambio de mis labios vas a escuchar toda la verdad, y no será, por Zeus, un elegante discurso el que escuchéis, un discurso como el de estos, adornando con bellas frases y palabras, ¿no? Lejos de eso, emplearé las primeras expresiones que acudan a mi mente. Tengo la firme convicción de que lo que voy a decir no se aparta un punto de lo justo, y no espere nadie de mí un lenguaje distinto del citado. Por otra parte, tampoco cuadraría a un hombre de mi edad el comparecer ante vosotros puliendo discursos como un adolescente. Y por lo demás, atenienses, he aquí lo que muy encarecidamente os pido. Si veis que al hacer mi defensa me expreso en términos iguales a los que suelo emplear en la plaza junto a la mesa de los cambistas, donde muchos de vosotros me habéis escuchado, y en otros lugares, no os extrañéis ni hagáis manifestaciones desaprobatorias a causa de esto. Bien, de esta parte del texto, la parte en donde Sócrates dice, al elegante discurso adornado con bellas frases, ¿no? ¿Qué cosa se refiere? ¿No? ¿Qué busca esta referencia que hace Sócrates? ¿No? ¿Ustedes qué creen? ¿A qué se va a referir esta parte, ¿no? Que es donde él dice cómo es que se han expresado sus acusadores, ¿no? Con un discurso adornado con bellas frases, ¿no? ¿Será que allí está buscando encontrar la verdad en el lenguaje subliminal? ¿No? ¿Estará buscando eso? ¿No? ¿A eso se referirá? ¿Eso es lo que buscan esas palabras? ¿No? Tal vez se refiere a que busca hallar la verdad en los discursos retóricos, ¿no? Tal vez hace eso, busca hallar la verdad en los discursos retóricos, ¿no? O tal vez Sócrates dice que ese discurso con bellas frases busca justificar las ideas relativistas y escépticas de sus acusadores, ¿no? ¿Cuál creen ustedes, jóvenes, que es la alternativa correcta? ¿No? Lo pueden escribir ahí en el chat. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Mm? ¿Mm? A ver, veamos. Se deduce del texto que la referencia que hace Sócrates, ¿no? Esa parte donde dice al elegante discurso adornado con bellas frases es la C, ¿no? Es la C, correcto, ¿no? Y está criticando ese uso, ¿no? Que hacen, ¿quiénes hacen? Los sofistas, sobre todo, ¿no? ¿No? Esta retórica, como ya te dije, ¿no? Este palabreo que utilizan los sofistas para persuadir, porque Sócrates al final dice, ellos hablan así bonito, pero no dicen nada finalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que está criticando, ¿no? Por eso dice, yo no voy a hacer así, o sea, yo voy a hablar como hablo todos los días, ¿no? Esa es la defensa de Sócrates, ¿no? Es parte de la defensa de Sócrates. Ahora, vamos a ver la otra, ahora los ejercicios, ¿bien? Hasta donde nos alcance el tiempo, vamos a ver los ejercicios. El primer ejercicio dice, Disculpe, sí, ¿puede proyectar las preguntas, por favor, para no cambiar de pantalla? ¿no tienen su separata, jóvenes? Impresas, no virtual, sí las tenemos. Sí, pueden verlas de manera virtual, por favor, o en todo caso yo les leo las alternativas, porque yo tengo, digamos, otro tipo de separata. La próxima clase les prometo traer la separata que ustedes tienen. ¿Bien? Bien, entonces el primer ejercicio nos dice, José cuando cierra los ojos,
tapa sus oídos y toca una superficie, ¿no? Y siente las vibraciones de algo, no podrá percibir si se trata de una música rítmica, de un ruido que, por ejemplo, se produce por una máquina en funcionamiento o por una estampida. En su continua práctica, José ha confirmado que los sentidos no logran captar con exactitud la realidad. Lo afirmado por José se relaciona con la teoría de las ideas de Platón sobre el mundo sensible, ¿no? Los sentidos no logran captar con exactitud la realidad. Entonces se deduce que, de acuerdo con la filosofía de Platón, las dificultades que tiene José son impedimentos ¿para qué? Para desestimar el mundo de las ideas, para lograr conocimientos relativos, para rechazar los razonamientos a priori, para analizar las especulaciones o para conseguir un conocimiento verdadero, ¿no? Entonces, esta dificultad que tiene José, ¿qué sería? Exacto, Denis, ¿no? Sería un impedimento, si seguimos la teoría de las ideas de Platón, para conseguir un conocimiento verdadero, ¿no? Porque el conocimiento verdadero está en el mundo de las ideas, ¿bien? Y como él no puede captar la realidad, esto le va a impedir llegar al conocimiento verdadero que permanece en el mundo de las ideas. ¿Bien? Ahora, ¿tenemos un poquito más de tiempo? Sí, a ver, un par de preguntas. Pregunta 2, dice, algunos profesores, ¿no? Algunos profesores formulan preguntas abiertas para estimular el pensamiento crítico de los estudiantes. Preguntan, por ejemplo, ¿qué es la lealtad? ¿Qué es la justicia? ¿En qué consiste el bien? Las respuestas que se generan en los alumnos va a facilitar el debate y la discusión, promueven el interés, la atención y la curiosidad entre todos. Esta manera en que los profesores interrogan a los alumnos, ¿con qué cosas se vincula? Con la teoría de la reminiscencia, ¿no? Con la teoría de las 4 causas de Aristóteles, con el uso sofístico del lenguaje, ¿no? ¿Con qué se va a relacionar? Sí, muy bien, Denise, muy bien, Luz, Fátima, ¿no? Se relaciona con el método mayéutico de Sócrates, ¿no? Recordemos que Sócrates va a interactuar y va a preguntar, ¿no? Este método del diálogo, de la pregunta, ¿no? Sócrates va a buscar el conocimiento, va a buscar la verdad, porque también quiere que las otras personas busquen la verdad, ¿no? Encuentren la verdad. El profesor también quiere que tú llegues a respuestas verdaderas. Entonces, de esta manera, el método mayéutico se va a relacionar con estas preguntas tan generales y también tan problemáticas, ¿no? Problemáticas. A ver, tenemos poco más. Seguimos. La pregunta 3 nos dice, algunas personas manifiestan que el cuerpo domina, ¿no? El cuerpo domina o controla la mente. Estas personas expresan lo siguiente, dicen, por ejemplo, siempre hago lo que me pide mi cuerpo. Por ejemplo, comer comida chatarra o beber grandes cantidades de alcohol, ¿no? Estas afirmaciones concuerdan con el pensamiento de Platón, que sostiene que el cuerpo es la fuente de todos los males. Eso nos dice Platón, ¿no? Que el cuerpo incluso estorba al alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo es material, pues está en el mundo sensible, ¿no? Entonces impide la visión de las ideas. Entonces se deduce que para Platón el cuerpo, ¿qué cosa? ¿Mm? El cuerpo coadyuda con los intereses del alma. No, porque nos está diciendo que es un impedimento, es un estorbo. Entonces, ¿qué sería, ¿no? En esta situación el cuerpo, ¿no? Bien, el cuerpo pues muy bien. El cuerpo distancia al ser humano, al hombre,
del conocimiento, porque el cuerpo, a diferencia del alma, el cuerpo es material, es corruptible. El alma, no, el alma es inmortal, el alma es inmaterial, ¿no? Entonces, el cuerpo puede engañar al alma, ¿no? Puede engañar al alma y el alma puede decir, oye, no, mediante los sentidos sí puedo captar todo. Entonces, es un estorbo para que el alma vuelva a tener todo el conocimiento que en algún momento, cuando estuvo en el mundo de las ideas, tuvo, ¿no? Entonces, el cuerpo es sí, es un impedimento de que el alma pueda llegar al conocimiento, ¿no? En este caso, el hombre puede llegar al conocimiento. Bien. Ahora, pregunta número 4. Nos dice, para Aristóteles, un ser viviente se compone de alma y cuerpo. Estos no pueden separarse. Alma y cuerpo no pueden separarse, ¿no? Si tú quieres que algo tenga vida, que sea un ser viviente, alma y cuerpo. El cuerpo por sí mismo no tiene vida, ¿no? Se necesita que el cuerpo tenga alma para que sea algo viviente. Entonces, de todo esto podemos inferir que para Aristóteles, ¿qué cosa? El alma es singular, el alma es concreta en el mundo real. No, cierto, porque se dice que se necesitan ambos. ¿Bien? El alma es causa eficiente de un ser viviente, ¿no? ¿Nos habla eso en su teoría de las causas? No, ¿no? El cuerpo y el alma son determinantes en la intelección, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Sí, muy bien. Denise, Ariana, la respuesta es la E, ¿no? Se puede deducir que el alma es la forma del cuerpo y no se puede desligar. Claro, ¿te acuerdas? Materia y forma, ¿no? La teoría ileformica. Materia, el cuerpo, y la forma, el alma. Entonces, el alma es la forma del cuerpo y el cuerpo es la materia del alma. Y estas dos cosas, según Aristóteles, no se pueden separar, ¿no? Para Platón sí, para Platón hay dos mundos, un mundo de las ideas, un mundo material, no, pero para Aristóteles no, es el mundo sensible y aquí están las dos cosas, ¿no? Ahora, nos alcanza. Sí, a ver, la pregunta número 5 nos dice, Iván Agulló, físico teórico de la Universidad Estatal de Luisiana, afirmó que no estamos seguros de que el universo nació hace unos 13.800 millones de años, como nos han contado. Además manifiesta que no podemos calcular dónde estaba la Luna en un instante pasado, conociendo su posición y velocidad actual, ¿no? Incluso pone en cuestión que la expansión cósmica se originó con el Big Bang. Para el físico, entonces la ciencia no tiene un conocimiento seguro sobre el universo. Entonces, estas afirmaciones concuerdan con el punto de vista de quién. O sea, la ciencia no es un conocimiento seguro, ¿no? De las alternativas, ¿no? ¿Con quién tendría relación? ¿No? Esto se relaciona más que nada con la cuestión el relativismo nociológico de los sofistas jóvenes, ¿no? Es como que no vas a tener algo exacto, ¿bien? Sería la letra D de dado, y bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero aquí tienen jóvenes las claves de los ejercicios de esta semana. Nos vemos la próxima semana para ver lo que es filosofía moderna. Bien, buenas tardes, que pasen un buen casi fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, Miss. Hasta luego. Cuídese. Chao.